vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú te seguirás derramando de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas, quebrantando nuestra voluntad para que reine tu voluntad sobre nosotros, en el nombre de Jesús, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Nuestra voluntad es imperfecta, pero tenemos un Dios perfecto que cada día va a ir perfeccionando la obra que ha comenzado en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso te damos las gracias, Espíritu Santo. Sé tú derribando todo lo que tengas que derribar en esta mañana. Seas tú derribando, Señor, todo argumento. Señor, sé tú derribando, Señor, y destruyendo y aniquilando, Señor, Padre, todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de tu verdad, tú lo derribas en el nombre de Jesús de Nazaret, y se planta, Señor, para lo que tú tienes destinado para nosotros en esta tierra. Padre, tú vas a plantar tu gloria, tu poder y tu gracia, tu favor sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regale un aplauso al Rey de Gloria. Pueden sentarse, pueden tomar su asiento. Qué bueno que podamos estar en casa nuevamente. Bienvenidos. Si hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana, en este lugar, levante su mano allí donde usted está. Hay alguien que nos visita por primera vez. Todos son de casa. Bienvenidos, bendiciones. Ríndase un aplauso para ustedes por esa valentía de poder estar en esta mañana, en este lugar. Agradecido de Dios por este tiempo. Hoy ando, no vamos a decir solo, porque cada vez que uno dice solo, pastor no anda solo, anda con el Espíritu Santo de Dios. Eso está claro, ¿verdad? Porque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Somos templo y moral del Espíritu Santo. Pero hoy no me puede acompañar mi amada esposa y mi hermoso hijo, porque están en la iglesia del Tocuyo. Están atendiendo a un pastor que nos visita de Cabudare, porque tuvimos una actividad anoche de padres y adolescentes, sanando la relación de padres y adolescentes. Y fue un taller espectacular, ¿verdad? Que uno, cuando se abre a aprender, pues uno va en un proceso de crecimiento, que es donde Dios nos quiere llevar a todos, como padre, como hijo, como esposo. Pero cada vez que Dios nos permite escuchar su palabra, es para que nosotros podamos crecer y avanzar en nuestras vidas. Y allí pues lo aprovechamos al pastor, y esta mañana nos está predicando en la iglesia, y mi esposa se tuvo que quedar a atenderlo. Pero ella les da saludos, no pudo venir, pero de una u otra manera sé que su corazón está conectado con mi corazón en esta mañana. Y bueno, sin más que decir, le doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias al pastor Carlos, a la pastora Eucar y a todo su liderazgo, a la iglesia por invitar a este humilde servidor y predicador a este lugar, que solamente me he determinado a creerle a Dios y a extender su reino a través de su palabra. A eso me he determinado, y seguiré llevando el mensaje de Dios a todo lugar. ¿Cuántos están listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana? Todos estamos preparados. No se me vaya a dormir, no se me vaya a distraer. Amén. Porque una de las cosas importantes y vitales para nosotros como iglesia en estos tiempos difíciles es que usted y yo no nos podemos dar el lujo de perder la palabra por las circunstancias del momento. Y esto es clave, porque circunstancias hay muchas, y todos estamos viviendo circunstancias difíciles en esta vida. Estamos viviendo circunstancias difíciles en nuestra área emocional, en nuestra área espiritual, en nuestra área familiar, en nuestra área económica, que creo que ninguno escapa de esta área. Pero todos estamos viviendo circunstancias difíciles, pero aún en medio de las circunstancias que todos, porque el pastor también la vive, que todos podamos atravesar, usted y yo no podemos darnos el lujo de perder las promesas que Dios tiene destinadas para ti y para mí en estos tiempos difíciles. Amén, porque el único interés del enemigo es robarnos la palabra, es distraernos para que nosotros nos podamos atesorar y abrazar y adoptar, crear en nosotros las promesas que Dios tiene destinada para ti y para mí. Por eso dígale al que está a su lado, no te dejes robar la palabra. Porque para eso vino el enemigo, que no le podemos dar fuerza. Pero en Juan 10:10 dice que el propósito del ladrón es matar, robar y destruir. Pero mi propósito, dijo Jesús, es darte vida plena y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida plena de Dios en su vida? Amén, todos la queremos.
Por eso, iglesia, no es un secreto, pero estamos en tiempos difíciles, tiempos desafiantes, tiempos que van a desafiar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, tiempos que van a desafiar nuestra integridad, nuestra fe, van a desafiar nuestra honestidad, nuestra fidelidad, tiempos que están desafiando los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, están desafiando la familia, porque la Biblia dice que la maldad se va a multiplicar, pero por encima de la maldad va a sobreabundar la gracia de Dios, va a sobreabundar el amor de Dios. Amén. Así que no se me desanime, no se rinda, porque mientras usted se plante en este lugar y usted se plante en la palabra de Dios, la gracia de Dios va a sobreabundar sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su emprendimiento, en el nombre de Jesús, porque así lo garantiza Dios. Pero usted y yo no podemos pretender atravesar estos tiempos difíciles por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad. No lo vamos a lograr. Vamos a terminar fracasados y frustrados y cansados. Es en el poder del Espíritu Santo que lo vamos a poder atravesar. Por eso no podemos pretender sostener mi vida, yo no puedo pretender sostener mi casa, mi familia, con relaciones saludables y significativas. No puedo sostener mi economía y mis hijos por mi propia fuerza. Es sosteniéndome en la palabra de Dios, es permaneciendo en esta palabra. Y lo dijo Zacarías 4:6. No es en tu poder, no es en tu fuerza, es en el poder del Espíritu Santo que lo vamos a lograr. Por eso una de las cosas que debemos aprender en esta temporada, y yo sé que el pastor Carlos y la pastora Eucari se lo ha enseñado, pero todos los seres humanos fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Esto significa que fuimos dotados por Dios de inteligencia, fuimos dotados por Dios de una voluntad, de un espíritu y de un corazón. En pocas palabras, somos seres tripartistas, somos seres constituidos por alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es la parte física que usted se toca, es la parte visible. El alma es donde están los sentimientos, la voluntad y las emociones. La voluntad para usted decidir si abraza el propósito de Dios. La voluntad para usted creer de los planes que Dios tiene destinados para nosotros. Y ahí está la voluntad. Y el espíritu es la parte más noble que Dios nos dejó. Esa es la parte más noble, el espíritu. Por eso lo único que va a mover tu espíritu, mi espíritu, lo único que lo va a fortalecer es mi conexión y mi relación íntima con Dios. Es la lectura de la palabra. Al espíritu no lo mueven las circunstancias, las crisis, los problemas. Lo único que lo mueve es alimentarme de la palabra de Dios. Es mi conexión en adoración a Dios. Por eso cuando usted viene a este lugar y usted adora a Dios, usted está conectando su espíritu con el espíritu de Dios. Cuando usted conecta su espíritu con la palabra, su espíritu sale fortalecido. Entonces ya no caminamos por el alma. El alma está bien porque el alma nos la dejó Dios. Son las emociones. Usted la puede sentir porque todos sentimos alegría, contentamiento, tristeza y dolor. Está bien, no está mal. No está mal caminar por emociones o sentir las emociones, pero tenemos que identificar las emociones y no dejar que las emociones controlen nuestra vida. Sino tenemos que dejar que la palabra es lo que nos controle a nosotros, las promesas de Dios. Si estamos en tiempos difíciles, si estamos en tiempos de hambre, en tiempos críticos, pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y en cuanto a esa palabra tenemos que aprender a caminar. Por eso Jesús dijo en Juan 4:34, mi alimento y mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y terminar la obra que Él me envió a hacer. Amén. Así que fuimos creados también por Dios para agradarlo a Él. Usted tiene que estar convencido que usted fue creado por Dios. Usted no salió como muchos sabios que están buscando la manera de hacernos saber de dónde salimos nosotros. No dice que salimos del mono, que salimos de, no sé, de una materia, pero no, fuimos creados por Dios. Y la Biblia lo dice en Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que naciera ya te había apartado, te había nombrado profeta por las naciones. Antes que usted se gestara en el vientre de su madre, antes que yo fuera gestado en el vientre de nuestra madre, ya no, Dios no tenía pensado, lo había elegido. Pastor, ¿y por qué no me eligió desde niño? Porque el tiempo es de Dios, el tiempo es perfecto. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y si Dios te hizo un llamado en este tiempo, es porque ya Dios, desde que naciste, desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, Él ya te había elegido y te había apartado para ser profeta en las naciones. Y está un don de profeta, sí.
Es un don que Dios da de profeta, pero nosotros somos profetas porque profetizamos su palabra, declaramos su verdad. Nosotros predicamos su verdad y enseñamos su verdad. Somos profetas. Y la primera nación a la que ustedes tienen que profetizar es su casa. Esa es la primera nación, porque cuando nos enfocamos, somos profetas de las naciones, nos vamos a Orlando, a Miami, a otras naciones. Usted se traslada, su imaginación es tan amplia que usted se traslada a otras naciones. La primera nación que Dios nos da es mi casa, es mi familia, es mis hijos. A ellos es que les tengo que profetizar. Y no solamente profetizarle o declararle o enseñarle la verdad o la palabra o la justicia de Dios, sino que tengo que modelar la justicia de Dios, porque somos muy fácil y muy ligeros para enseñar principios, pero no damos los frutos de los principios que enseñamos. A veces enseñamos de respeto y honra, pero no respetamos y no honramos. A veces enseñamos de ser generoso, de ser amable, servicial, pero nosotros no mostramos dicho principio. Somos muy ligeros para enseñar. Somos ligeros para enseñar a otros a orar y ayunar, a congregarse, y usted no lo hace. Lo que enseñamos tiene que ir respaldado con nuestros hechos. La Biblia dice: por tu fruto, tu comportamiento te conocerán. Mateo 7, 16 y 20. Por tu fruto te darás a conocer. Y Dios lo que espera de su iglesia es que demos fruto. Y hasta que nosotros no podamos entender el propósito de Dios, tu vida y nuestra vida será un error. No tendrá sentido, no tendrá propósito. Por eso muchas personas en esta temporada dicen: mi vida es un fracaso, mi vida ha sido un error, mi matrimonio, mi familia, eso ha sido un error, ha sido un fracaso, no tiene sentido, es un disparate todo esto. Porque la vida sin Dios, hermano, no tiene sentido. Una familia sin Dios no tiene sentido. Establecer una familia, edificar una casa, establecer carrera, si Dios no está involucrado, eso no tiene sentido. Dios tiene que ser el fundamento de todo lo que nosotros podamos emprender. Relaciones, negocios, todo lo que podamos emprender, ministerio, llamado, tiene que estar fundamentado y cimentado en la palabra de Dios. Porque una familia y un creyente desconectado de la palabra de Dios, desconectado del fundamento que es la palabra de Dios, se va a devastar y no permanecerá en el tiempo. Por eso la Biblia dice en Salmo 127, si Jehová no edifica tu casa, en vano vas a trabajar. Otra versión dice, si el Señor no construye tu vida, tu casa, va a hacer tu vida una pérdida de tiempo. Mucha gente está perdiendo el tiempo, esforzándose en poder construir relaciones saludables, tener una vida personal saludable, estable emocionalmente, pero se van a agotar. Porque si tú no haces a Dios partícipe de todo lo que vas a emprender, te vas a cansar. Nosotros tenemos que edificar todo en la palabra de Dios. Por eso una de las maneras para agradar a Dios es a través de la fe, creyendo y buscándolo a Él. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a todo aquel que le busca. Lo que el autor de Hebreos nos enseña a través de este pasaje es que no es suficiente tener fe y creer, porque todos aquí tienen fe. Todos aquí creen que hay un Dios. ¿Cuántos creen que Dios existe? Todos. Y tenemos fe. Amén. Sí, pero el autor de Hebreos dice que no es suficiente tener fe y creer. Tenemos que buscar. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que cree en Él tiene que buscar su rostro. Tiene que buscar y conectarse con Él. Es una conexión constante que debemos tener para agradar el corazón de Dios y poder disfrutar de esa vida plena y abundante que Él tiene diseñada para nosotros. Porque usted y yo fuimos diseñados por Dios para ser seres funcionales. Escuchen bien esta palabra: seres funcionales en todo lo que emprendamos. Para eso Dios nos creó y nos diseñó. Esto significa que debemos funcionar bien en todas las áreas de nuestras vidas. Usted y yo tenemos que funcionar bien en nuestra área familiar, en nuestra área financiera, en nuestra área espiritual, en nuestra área social. Pero ¿qué es lo que pasa? Y el problema de muchos es que hay muchos que funcionan bien en su vida financiera, pero no funcionan bien en su vida familiar.
Hay gente que trabaja y funciona bien y alcanza dinero y está mal, pastor. No está mal, yo no estoy en contra de que trabajen, pero se dedican tanto a trabajar y funcionan tan bien en el trabajo, en su economía, pero no funcionan bien en su vida y su relación familiar. Hay otros que funcionan bien en su vida social, son muy fáciles para socializar con la gente, reírse con la gente, pero en su casa no funcionan. Esto es lo que llamamos, somos luz afuera y oscuridad en la casa. Dígale que está a su lado, así no funciona. Tienes que ser luz en casa, dile. Aproveche, tienes que ser luz en casa, dígale. Y luz afuera también. No es que vaya a ser luz en casa y vaya a ser oscuridad afuera. Por eso el común denominador de estos tiempos es que la sociedad de hoy es disfuncional. La sociedad no está funcionando. ¿Y por qué no funciona la sociedad, pastor? Porque vemos tanta maldad, tantos jóvenes en droga, en alcoholismo, homosexualidad, lesbianismo, tantas ideologías perversas que se están levantando en estos tiempos. ¿Por qué, pastor, no funciona? Porque hay un crecimiento asustador de familias no funcionales. Y como resultado vemos una sociedad no funcional. ¿Cuántos han escuchado en sus tiempos de estudio o alguien se lo haya comentado? La familia es la base fundamental de la sociedad. Ese es un concepto secular. Ya Dios lo estableció desde el principio de la creación en Génesis 1:28. Cuando dice sean fructíferos y multipliquen la tierra, subyúguela. Dios estableció la familia como una institución divina, la cual usted y yo somos responsables y hacernos conscientes que nosotros tenemos que cuidar nuestra familia, tenemos que cuidar nuestros hijos, porque es lo más valioso que Dios nos ha entregado, la familia. Porque si hay familias sanas, habrá una iglesia sana y una sociedad bendecida por Dios. Todo comienza en casa. Pero la pregunta de miles de personas es que dicen, ¿por qué no funciona? ¿Por qué esta sociedad no funciona? ¿Por qué hay cosas que deberían estar funcionando en mi vida y no funcionan? ¿Por qué hay cosas que deberían estar funcionando en mi matrimonio y no funcionan? ¿Por qué mi economía no funciona? ¿Por qué mi negocio, mis emprendimientos no funcionan? ¿Por qué mi relación con mis hijos no funciona? ¿Por qué hay cosas que deberían estar funcionando bien en este país y no funcionan? ¿Por qué las cosas que emprendo no me salen bien, no funcionan? ¿Por qué a veces oramos para que Dios haga algo y resulta que no vemos los resultados favorables? ¿Por qué no funciona? Posiblemente porque no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero que debemos entender como iglesia en esta mañana es que hay cosas que no funcionan fuera de la presencia de Dios. Nada funciona fuera de la presencia de Dios. Familia, matrimonio no van a funcionar. La sociedad no va a funcionar porque le han dado la espalda a Dios. Se han desconectado de Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 15 de Juan, versículo 5, separado de mí, desconectado de mí, nada podéis hacer. Por eso las cosas no funcionan. Porque hay principios establecidos por Dios que si no caminamos bajo estos principios no vamos a poder funcionar y no vamos a poder experimentar el disfrutar del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. No vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene destinado para nosotros. Por eso hoy vamos a conocer una de las claves que nos hará funcionar en todo lo que emprendamos de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuántos quieren ser seres funcionales? No perfectos, porque no vamos a funcionar de una manera perfecta, pero sí vamos a funcionar bien. Yo aún siendo pastor, tengo mis errores y debilidades, pero cada día busco perfeccionar la obra que Dios ha comenzado en mí. Porque usted y yo en la mano de Dios somos una obra en construcción, la cual Dios va a ir perfeccionando día a día. Amén. Por eso el mensaje que quiero compartir con ustedes lo he titulado Permanecer conectados. Y permanecer tiene que ver con quedarse, persistir y continuar. Y según el diccionario, permanecer es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, en un mismo estado
de gracia. Esto significa que debemos permanecer conectados, continuar, persistir conectados a la gracia divina, sin mutación, o sea, sin cambio. Usted tiene que permanecer conectado a la gracia, al amor de Dios. Porque usted fue alcanzado por gracia, no por bueno, sino por gracia de Dios. Fuimos alcanzados por la gracia divina de Dios. Porque la gracia es el amor y el perdón de Dios. Que aún siendo pecadores, Dios dio a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Y esa gracia está sobre ti y sobre mí. Pero no podemos mutar la gracia, no podemos cambiar la gracia y caer en un estado de desgracia. Porque cuántas personas se han conectado con la gracia de Dios, pero no permanecieron conectados con dicha gracia y como consecuencia cayeron ¿en qué? En desgracia. ¿Cuántos pastores, líderes, que la gracia lo ha alcanzado y por no permanecer conectado a la gracia, por no permanecer conectado al Señor en su intimidad personal con Dios, conectado con la palabra, han caído en desgracia? Y nosotros no queremos formar parte de esa estadística. Pero para no formar parte de esa estadística tenemos que permanecer conectados. Porque el problema no está en conectarse. Porque muchos se conectan, pero pocos son los que permanecen conectados. Hay muchas personas que se conectan a la iglesia, vienen a la iglesia, se conectan acá los domingos, pero en la semana no permanecen conectados. No permanecen conectados con la gracia. Creen que venir los puros domingos es que yo me mantengo conectado con Dios. Así no funciona. Dios no funciona así. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios que vamos a funcionar. Y si Dios dice que tengo que permanecer conectado continuamente, con Él tengo que permanecer conectado. Pastor, ¿y cómo permanezco? Todos los días relacionándome con Dios. Esa intimidad con Dios cada vez que tú te levantes. Buscar la gracia para que te ayude en estos tiempos difíciles. Buscar para que Dios siga renovando su misericordia para contigo. Y para esta nación y para todos aquellos la cual tú tienes en tu mente y por la cual estás orando. Nosotros tenemos que permanecer conectados. Porque Jesús dijo en Mateo 22:14, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Cuántos se sienten elegidos por Dios? Ninguno de los que estamos aquí elegimos a Dios. Ninguno. Usted no eligió a Dios. Dios lo eligió a usted. Dios me eligió a mí. Juan 15:16. No me eligieron ustedes a mí, yo lo elegí a ustedes. Y le he entregado una tarea. Escuche bien la tarea de Dios. Y le he asignado que vayan y den fruto. Y ese fruto que perdure. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto significa que muchos son llamados a ser hijos, discípulos, servidores, líderes, coordinadores, por imposición de mano, porque cuando nosotros llamamos a alguien a liderizar y a servir, nosotros le imponemos las manos para enviarlo. Le hacemos el llamado porque ya vimos su proceso de crecimiento, vemos que tiene testimonios, que ha dado ejemplo en la iglesia, ahora lo empoderamos y lo vamos para que sirvan. Hijos discípulos. Y ese es un taller, y abro un paréntesis, quedamos en la iglesia, no sé si aquí lo están dando. Hijo discípulo, creo que ya muchos pasaron por aquí. Un hijo es el que manifiesta el ADN del Padre, los rasgos del Padre. Y un discípulo es el que imita y se deja enseñar por un maestro. Ese es un discípulo. Y todos tenemos que llegar a ser hijos discípulos, porque discípulos hay muchos, pero hijos hay pocos. Discípulos hay muchos, las iglesias están llenas de discípulos, así como seguían a Jesús multitudes de personas, discípulos que querían escuchar la palabra de Dios, pero muy pocos manifestaban el ADN de Dios. Hoy en día las iglesias están full de discípulos, pero muy poco manifestamos los rasgos de Dios. ¿Y qué son los rasgos de Dios? La misericordia, el amor, la bondad, el compromiso, la fidelidad, la entrega a Dios, la pasión por el reino de Dios, extender el reino de Dios, predicar la palabra de Dios, prepararme para ser enviado por Dios, para extender su reino en esta tierra. Y Jesús le dijo, muy pocos son los que demuestran fidelidad, rectitud, dedicación, entrega, sujeción y pasión, servicio y amor por la obra de Dios. ¿Cuántas iglesias están llenas de gente que han sido llamadas a servir, pero no le refleja el amor de Dios?
Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 15, 8, 9, hipócritas. Esta palabra como que es dura, ¿no? Pero la nombró Jesús, no la está nombrando el pastor. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lleno de excusas, de justificaciones, de resentimiento, lleno de envidia, de falta de perdón, de mentira, de odio, de orgullo. Por eso su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Eso es, mire, eso le mueve a uno la fibra, hermano. Y Jesús le aplicó estas palabras a los fariseos, líderes religiosos de su época, que aseguraban honrar a Dios mientras sus acciones decían todo lo contrario. ¿Cuántos líderes religiosos no hay en esta temporada? Que dicen honrar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios y hablan de Dios, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Jesús les dijo: no es suficiente actuar como religioso. Sus acciones y actitudes deben ser sinceras y transparentes. Los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero sus acciones decían todo lo contrario. Yo no estoy en contra del conocimiento y no me vaya a malinterpretar lo que voy a decir. El conocimiento está bien, pero el conocimiento que tú impartas tiene que ir acompañado de tus acciones. Todo lo que nosotros podamos enseñar tiene que ir respaldado de nuestras acciones. Por eso Jesús le dijo en pocas palabras: no es suficiente estudiar la Biblia y hablar de Dios, hay que responderle a Dios. Hay gente que se dedica y tiene un conocimiento bárbaro de la palabra de Dios, pero sus acciones delante de Dios y delante de una comunidad no son sinceras. Y el conocimiento muchas veces también envanece e infla a las personas. Se sienten más que los demás, súper espirituales. Pero hay que verle su comportamiento, su vida, a ver si lo que está enseñando está respaldada con sus acciones. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: hipócritas. Por eso tenemos que dejar la hipocresía a un lado y comenzar a hacer las cosas como Dios nos manda. Por eso Santiago 2:17 dijo: la fe sin obra es muerta. Nosotros podemos tener fe, pero si no tenemos obra, es muerta. Entonces, ¿cómo le podemos responder a Dios? ¿Cómo le podemos responder a Dios? Dando fruto. Esa es la manera de responder a Dios. Por eso permanecer conectado, escuche bien, es una acción que nos enlaza, nos une al Padre para extraer el diseño de Dios y recibir lo que el cielo tiene destinado para nosotros. Permanecer conectado es una acción que nos une con Dios, nos vincula, nos enlaza, para extraer de qué, del cielo, lo que Él tiene destinado para ti y para mí. Extraer del cielo las bendiciones que Él tiene para nosotros. Nosotros muchas veces saboteamos lo que Dios tiene destinado para nosotros. Porque ¿qué dijo el Señor en Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos y los planes que tengo. ¿Y planes de qué? De bienestar. Dios tiene planes para ti, para mi iglesia, y de bienestar para tu familia, para tus hijos. Dios tiene planes de bienestar. Pero esta es una promesa que Dios da, y no porque Dios la promete, es que se va a cumplir por sí sola. No se va a cumplir por sí sola. Tiene que ser responsable y consciente de que tú tienes el 50% de la responsabilidad. Dios lo promete, pero nosotros tenemos el 50%. Dios hace el 50% y nosotros el 50%. Es una responsabilidad compartida. Porque Dios nos profetiza y nos dice: tengo planes de bienestar, y todos nos alegramos. Ajá, pero es que las promesas de Dios son condicionales, no son automáticas. No crean que porque visitas todos los domingos y Dios te va a dar una promesa, te la va a hacer cumplir. Tienes que arrebatar las promesas de Dios. Tienes que esforzarte por arrebatar lo que Dios te ha entregado. Tienes que arrebatar lo que por derecho legal divino te pertenece y me pertenece a mí.
Pero todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Por eso conectado hace referencia a una de las partes de un sistema eléctrico que hace conexión con otra, y esta conexión es la que le da el flujo para funcionar de una manera correcta. Si desconectamos aquí el ventilador, ¿qué pasa? Se apaga. Sí, se apaga el ventilador, no va a funcionar, no funciona. Por eso nuestra conexión con Dios, del cielo va a fluir lo que nosotros necesitamos para poder funcionar bien en esta tierra. Cuando nos conectamos a una lámpara o a una fuente eléctrica, ¿qué nos da esa fuente? Luz. Cuando nos conectamos cuando nos conectamos a una red de Wi-Fi, esto es lo que le encanta mucho hoy en día, estar conectado con las redes sociales. Ahí sí permanecen horas conectados con las redes sociales, con el TikTok, con el Instagram. Yo no sé mucho de eso, con el Facebook. Pero a muchos les encanta esto, permanecer conectados. Horas conectados con el Netflix. Pero cuando se conectan con la palabra, empiezan a cabecear. Duran 5 minutos para leer y orar. Y así queremos que las cosas no funcionen bien. Esto es serio. Cuando nos conectamos con otras personas, ¿qué nos dan esas personas? ¿Qué nos transmite esa persona? Nos transmite su estado de ánimo, sus ideas, sus conceptos, su manera de pensar. Entonces podemos deducir que las conexiones es una fuente que tiene la capacidad de transmitir algo. Esto significa que la fuente a la que nos conectamos va a transmitir algo que va a definir nuestras vidas, va a definir nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Cuando usted te conecta con alguien o con algo, esa fuente va a transmitir algo que va a cambiar tu manera de pensar y de vivir. Va a definir nuestro matrimonio, va a definir nuestras vidas, nuestro ministerio y nuestro futuro. En pocas palabras, nuestras vidas estarán definidas por la fuente a la cual nos conectamos. Mi vida, mi matrimonio, el futuro de mi hijo está determinado por la fuente a la cual yo me conecte. A veces queremos crearle un futuro a nuestros hijos, pero conectado a la fuente incorrecta. Entonces la pregunta que salta de este mensaje: ¿a qué fuente estás conectado? ¿Estás conectado a la fuente verdadera y correcta que representa a Jesús? ¿O estás conectado a una fuente falsa, incorrecta, que representa este mundo? Si permanecemos conectados a la fuente, escuche, de este mundo, esta fuente lo que te va a transmitir es odio, adulterio, venganza, soberbia, envidia. Y nosotros terminaremos transmitiendo a otros lo que recibimos de dicha fuente. Pero si permanecemos conectados a la fuente verdadera, a la fuente correcta, esta nos va a transmitir fe, esperanza, fortaleza, luz, propósito, visión y conocimiento. Y esta es la fuente a la cual Dios nos ha llamado a permanecer conectados, a la fuente verdadera. Amén. Por eso Jesús lo dijo muy claro en Juan 15, 1 al 8. Se los voy a leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros se supone que estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vuelve a repetir Jesús. Vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podrán hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, wow, pero escucha esta palabra, ¿cuántas veces la hemos ya leído? Creo que ya van 5 o 6 veces. Si permanecéis en mí. ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis? Permanecer.
insista, continúe, a pesar de todo, tiene que permanecer conectado. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto es lo que nos encanta a nosotros. Esto es lo que le encanta a la iglesia en esta temporada. Palabras y predicaciones motivacionales. Pida todo lo que quiera, que Dios se lo va a dar. Yo, el pastor aquí, muy personal, está bien con las palabras motivacionales, porque creo que todas palabras que predicamos siempre son motivacionales, porque siempre va una promesa de Dios y la promesa te motiva. Y la generación de estos tiempos lo que quieren es escuchar palabras motivacionales, pero no exhortativas. Y lo que nos hace crecer es la exhortación, no la motivación. Y yo no te voy a traer una palabra para motivarte sin decirte lo que tienes que hacer para poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y Jesús les dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Me van indicando el tiempo, hermano. Me hacen señas, pues no llevo tiempo. Lo primero que podemos observar a través de este pasaje o esta metáfora es que Jesús se presenta a sus discípulos como la vid verdadera y presenta al Padre como el labrador. ¿Y las ramas quiénes la presentamos? ¿A quién representa? A nosotros. Díganle: yo soy la rama. Por eso la vid representa la fuente de vida y sustento para toda rama o pámpano que permanezca conectada a la vid. Usted desconecta una rama de un árbol y con el tiempo esa rama se va a secar y la terminarán ¿qué? Quemando. Dejará de dar el fruto o la sombra para la cual esa rama va a cumplir el propósito en ese árbol. Por eso somos comparados como las ramas, porque lo que fluye del tallo es que toda la savia que mantiene alimentado a esa rama, para que pueda cumplir el propósito. Usted no va a sembrar un árbol en su casa y le vaya a dar, yo sé que todos los árboles dan hoja, pero le den hoja y le dé trabajo, usted terminará cortando ese árbol. Lo sembré con un propósito y el propósito por el cual lo sembré no funcionó. Lo voy a terminar cortando. Por eso Jesús es la fuente de vida y sustento para todo aquel que permanece conectado a Él. Jesús es la fuente, mis queridos hermanos, que emite y transmite todas las cosas. Jesús es la fuente de vida. Jesús es la sustancia que sostiene todas las cosas. Por Él vivimos, dijo el apóstol Pablo en Hechos 17:28. Por Él vivimos y nos movemos y por Él existimos. Porque Jesús es el que nos da el poder para vivir, para movernos y para hacer lo que somos. La Biblia dice en Colosenses 1:16 que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que está bajo el cielo y la tierra, todo lo invisible y lo visible fueron creados por Él y para Él. Por eso, esto significa que Jesús es la sustancia de toda materia. Jesús es el principio y el fin. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua que te quita la sed. Jesús es la razón de toda existencia. Por eso Él lo decía: yo soy la vid, yo soy la nube que te cubre en el desierto. Yo soy la fuente que te va a proveer y te va a sustentar. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la sangre que te santifica y te purifica. Yo soy la clave para tu liberación. Yo soy el que perdona tus pecados. Por eso es que Jesús tiene que ser todo en nuestras vidas. Por eso Él dijo: desconectados de mí, nada podéis hacer. Por eso Él dijo: el que cuida y el que poda y corta todas las ramas para que den fruto es el Padre.
Por eso le digo, todo pámpano, todo matrimonio, todo discípulo, servidor, que en mí no lleva fruto, lo quitará, será cortado. ¿Y qué sucede cuando una rama es cortada de un árbol? Se seca y se muere, porque deja de estar conectada a la fuente que le mantiene con vida. Por eso todo aquel que se desconecta de la fuente se seca. Por eso hay tantas personas que van a la iglesia y usted lo ve con una unción y usted lo ve con un llamado y un ministerio, pero cuando se desconecta se empiezan a secar. Empiezan a ser seres insustanciales, carecen de sustancia. Ya su vida, su matrimonio no fluye como fluía antes. Cae en un estado de desgracia. Y eso es triste, hermano. Por eso usted y yo tenemos que permanecer conectados. No se desconecte. No te desconectes, iglesia. Porque lo que le va a dar vida a este ministerio es que tú permanezcas conectado. Lo que le va a dar vida a tu relación con tus padres, joven presente, es que tú permanezcas conectado. No importa la condición que puedan dar tu padre, pero Dios te va a usar a ti para bendecir tu casa. Tenemos que permanecer conectados. Y voy terminando, porque creo que ya el fondo lo indica. Esa es la señal de todas las iglesias. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso lo segundo que podemos observar en esta alegoría o esta metáfora es que Jesús habla de un proceso de limpieza. Por eso Él dice, yo lo limpiaré. Y esta palabra nos debe quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón en esta mañana. Jesús establece aquí que nadie puede limpiarse a sí mismo. Porque usted y yo no tenemos las herramientas ni la habilidad para limpiarnos a nosotros mismos. Necesitamos ser limpiados por Él. Necesitamos ser limpiados por la palabra. Tú no puedes limpiarte a ti mismo sin que Él te limpie. Tú no puedes limpiarte a ti mismo sin que la palabra te limpie. Tú no puedes ser justo si el justo no está en ti. Tú no puedes ser santo sin el santo. Tú no puedes ser bueno sin tener al bueno en tu corazón. Por eso si todavía hay maldad, idolatría, ira, falta de perdón en tu corazón, dile al Espíritu Santo que te limpie. Porque tus recursos, tu dinero no te van a limpiar. Tus buenas acciones no te van a limpiar. Tus buenas obras no te van a limpiar. Que le des a los pobres no te van a limpiar. El recibir la hostia, como muchos lo hacen, no te va a limpiar. El que te limpia a Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el único que puede limpiar tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Jesucristo es el único que puede limpiar tu casa, tu familia, y todo lo que está seco en tu vida comenzará a reverdecer. Todo lo que está muerto en tu vida, en tu casa, en tus relaciones, va a resucitar. Porque conectado y permaneciendo conectado a la fuente de vida, todo, tus sueños, tus metas, tus emprendimientos van a resucitar en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso tus sueños y tus metas no están muertos. Aún en medio de la crisis que podamos vivir, en medio del caos que podamos vivir, Dios siempre trae una promesa para hacernos ver un buen mañana, un buen futuro. Siempre va a traer una promesa. Por eso lo que tú crees que es tu mala temporada, se va a cumplir en tu mejor temporada. Lo que tú crees que es tu peor temporada en todo lo que estás emprendiendo, lo que tú crees que es tu peor temporada se va a convertir en tu mejor temporada. Porque Dios tiene planes de bendiciones para ti, para tu casa, para tus hijos. Déjale un aplauso al Rey de Gloria. Vamos, póngase sobre sus pies. Vamos con esa misma actitud. Levante sus manos y dígale, Señor,
Gracias por este tiempo precioso y hermoso que me ha permitido estar en este lugar. Dígale, Padre, gracias por permitirme escuchar tu palabra. Y gracias porque hoy has derribado en mi vida, dígale, estructura y argumentos que me impedían reconocer que tú eres mi Dios, que tú eres la fuente de vida, que tú eres la fuente que sustenta mi vida, que me provee todo lo que necesito. Dígale, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Padre, donde pude ser limpiado por tu verdad. Señor, sigue limpiando mi corazón, dígale. Sigue limpiando mi corazón de iniquidades que yo no veo, de situaciones que yo no veo. Sigue limpiando mi mente. Sígueme limpiando y purifícame como el oro, dígale. Y que tú puedas hacer de mí, de mi casa, un ejemplo a seguir en estos tiempos difíciles. Dígale, porque mi casa y yo permaneceremos conectados. Y mi casa y yo serviremos al Señor en el nombre de Jesús. Por eso te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por cada servidor, cada líder, por el ministerio de oración y alabanza. Gracias, Señor, porque cosas grandes tú seguirás haciendo a favor de esta casa. Tú seguirás limpiando lo que tengas que limpiar, sanando lo que tengas que sanar, ordenando lo que tengas que ordenar. Porque cuando la gloria de Dios se destraba sobre una iglesia, esa misma gloria va a traer orden donde hay desorden, va a traer sanidad donde están enfermos, y la gente va a recibir liberación, aquellos que están atados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Bendiciones para todos. ¿Quién como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanzas? ¿Quién como tú, que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? ¿Quién como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanzas? ¿Quién como tú, que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Y ahora yo lo amamos, y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Oh Jesús, Jesús, amado
también cambió. Vamos, dile, Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Oh Padre, oh amado de mi alma, te damos gracias. Porque desde el vientre de nuestra madre tú me escogiste con un propósito.